Eco 360. Estamos de vuelta en Eco 360. Recuerda escribirnos al @EcoTV Panamá. En esta primera parte del programa hablando de periodismo, en esta ocasión de la historia, que todavía nos faltan algunos datos importantes. Estamos con Rafael Candanedo. Rafa, muchas publicaciones satíricas, la miscelánea del Istmo. Cuéntanos un poco ya hacia finales de los 1800 y pues luego con el nacimiento de la República de Panamá. Sí, bueno, yo creo que hay un pasaje interesantísimo y es cuando don Mariano Arosemena se convierte a la política. Bueno, siempre los periodistas son políticos, algunos partidistas, otros, siempre ha habido una relación entre política y periodismo. Don Mariano pasa a la política cuando se crea el Estado Federal de Panamá y lo nombran gobernador. Entonces, él había hecho un estilo, él era el jefe de redacción de La Estrella de Panamá. La Estrella de Panamá en ese tiempo era el periódico, ¿no? Y entonces, y estaba solo en la cancha. Entonces, don Mariano había hecho un estilo propio, periodístico. Y los editoriales, todos los textos importantes que se escribían allí tenían el tufo de don Mariano Arosemena. Entonces, cuando él llega a ser gobernador, cada vez que escribían un texto interesante, la gente le echaba la culpa. Dice, mira, ahí está el gobernador. Entonces él mandó a escribir en la portada de La Estrella de Panamá un texto donde decía, no me responsabilicen a mí esos textos. Yo estoy permanente, alejado. o sea, siempre salía el texto ese. O sea, era como una liberación Durante algunos tiempos, durante algunos días se publicó ese anuncio. Dice, no me estén echando a mí la culpa de esos textos, yo no tengo ninguna responsabilidad. Yo no sé si es cierto o era falso. Lo importante es que él había creado un estilo propio. Y mira, hay algo tan extraordinario. El periodismo tiene valores universales, pero tiene valores locales. En el caso de don Mariano, él es considerado uno de los patriarcas de la historia panameña, uno de los importantes de la historia, y además del periodismo. Y Heródoto de Halicarnaso es considerado el primer reportero, el primer historiador, era de Halicarnaso, de Grecia, pues, y también pues es considerado el primer reportero. Claro, lo que se hacía aquí en Panamá, en esa época de don Mariano y todo, era mucho periodismo, lo que hoy diríamos periodismo de opinión. Correcto. No era ir a buscar el detalle, como andan los reporteros hoy buscando los detalles. Se hacía mucho el periodismo de opinión y periodismo también político, de orientación, etcétera. Para concluir esta parte de historia, hablemos un poco, Rafael, de el nacimiento de la radio en Panamá. Bueno, la radio nace en Radio Pirata. No buses pirata, radio pirata. Radio pirata. Radio pirata, absolutamente clandestina, y fue el proyecto de 4 jóvenes, muy jóvenes. Nuestros jóvenes, por eso digo, aquí nosotros no podemos estar en eso de que hay que castigar a los jóvenes. Los jóvenes cuando se ponen creativos, interesante. Los 4 trabajaban en empresas gringas y compraron los productos en la Fuerza y Luz, las empresas y compraron los productos en esas mismas empresas. Y ellos mismos hicieron sus transmisores. Claro, esos transmisores tenían una potencia para 3, 4 cuadras. Pero fue lo suficiente, un radio de 3 o 4 cuadras, en el área que hoy llamamos el casco antiguo, y eso fue suficiente, esa transmisión y transmitía 2 horas al día, 1933, julio y agosto de 1933. Transmitía poco, no tenían ni la capacidad para transmitir todo el día, ni nada de eso Radio como Tembleque. ahora, ¿no? Y Radio Tembleque porque, primero, no se sabe bien por qué ellos le pusieron, ellos mismos, todos dieron testimonio, los 4. Uno de ellos es el abuelo de Fernando Correa, Correcto. que es acá de la competencia de Next TV. Sí, correcto. Y el abuelo de él, otro es el papá de Carlos Núñez, que es un periodista que está activo todavía. Y ellos tenían que andar huyendo porque la policía gringa los andaba buscando. Creo que para contextualizar es importante decir que con motivo o como consecuencia de los tratados Jaibuno-Varila, el gobierno de Panamá le dio a Estados Unidos, por razones de seguridad, todas las ondas radioeléctricas. Y el presidente Belisario Porras, en 1912, 1913, ratificó a través de un decreto que nosotros no podíamos tener radio, no podíamos usarla, porque era cuestión de seguridad. Y la gente aquí en Panamá oía, en Colombia, de México, de Costa Rica, todos tenían radio, y nosotros no teníamos radio. Entonces allí esto dice, oye, vamos a hacer lo que hacen en otras partes, y crearon Radio Tembleque. ¿Por qué Tembleque? Porque dice que estaba en una casa de madera donde cada vez que el equipo, la gente comenzaba a hablar, comenzaba a moverse. Pero otros dicen que es porque como andaban huyendo de
de la policía, en realidad no era la policía gringa, los gringos estaban presionando al gobierno de Panamá. Recuerden que nosotros aquí lo que teníamos era prácticamente un protectorado, entre comillas, para que no ofender a nadie. Claro. Y entonces los gringos le decían a los panameños, oye, tienen que perseguir esa radio porque eso es ilegal y es verdad, estaba violando una ley. Mira, la cosa llegó a tal punto que toda la intelectualidad de la época apoyó ese proyecto y al presidente Armodio Arias no le quedó otra, creo que en el 34, ir a Washington a negociar con el presidente de la época. Mire usted. Para que ya se pudiera establecer, Panamá pudiera Tener explotar el la derecho radio. de- correcto. Y así nació ya en el 34, creo que en las Navidades del 34, nace La Voz del Pueblo y Radio Miramar. Por acá nos contó el otro día Álvaro Menéndez Franco que, hablando de datos históricos sobre los medios, que era de admirar que Armodio Arias Madrid no compró el Panamá América, sino hasta dejar o salir de la presidencia Sí, de la sí. República. Incluso hacíamos en aquel momento el comparativo con el expresidente Por supuesto. Ricardo Martinelli, que estando, Sí. todo lo contrario, ¿no? Sí. Estando en el poder, era que había hecho todas las Sí. No, y el Panamá adquisiciones, o América, por lo menos la mayoría. el Panamá América, al igual que la Estrella de Panamá, nació en inglés. The Panama American. Nació en inglés y en el 25. Y era el sucesor de una revista que se llama, una revista gráfica que se llamaba igual. Pero como periódico nace en 1925. 2 años después tiene su versión en español. Interesante. Y después, en 1931, para el golpe, no sé, hay gente que no le gusta que Sí. diga golpe, pero bueno, la transición Eso, esa que eso. hubo allí, Ajá. el Panamá América desempeñó un papel fundamental, tanto en inglés como en español, y ayudó a echar abajo al gobierno de Florencio Armodio Arosemena, que es diferente, o sea, es Correcto, otro, no es... Correcto. Que él había estudiado con Newton en Alemania. Al regresar, seguimos conversando con Rafael Candanedo. Vamos a hablar de los retos del periodismo, lo que es y panameñismos. Ya regresamos. Eco 360.